Ahí está. Entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar con nuestra clase número 4 de la clase de Ciencias Sociales. Les recuerdo, esta es la clase para tercero básico y para cuarto semestre también, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, vemos algunos compañeros de tercero y otros de cuarto semestre, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a ver este siguiente tema, este cuarto tema, que es mediados del siglo XX. Si se recuerdan, las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de los principios del siglo XX, ¿verdad? Y veíamos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso a nivel mundial, ¿verdad? A nivel guatemalteco veíamos nosotros principalmente pues las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera, y veíamos también la de Jorge Ubico, ¿verdad? Fue prácticamente lo que nosotros vimos las semanas anteriores, que es justamente lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ya pasamos la Primera Guerra Mundial, pasamos la Segunda Guerra Mundial, pasamos la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, pasamos la dictadura de Jorge Ubico, y la semana pasada veíamos nosotros este tema de la Revolución Guatemalteca, ¿verdad? Con el 20 de octubre de 1944 y la década de oro de Guatemala. Prácticamente con estos eventos nosotros llegamos hasta mediados del siglo XX, ¿verdad? Recordemos, años 1950, pues ya son mediados del siglo XX, ¿sí? Pero ahora nos vamos a enfocar en los acontecimientos de los mediados del siglo XX a nivel mundial. Y el día de hoy, pues vamos a ver este que tenemos nosotros remarcado aquí, que es la Guerra Fría. Si se recuerdan, pues ya habíamos hablado un poquito acerca de la Guerra Fría en las clases anteriores y decíamos que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial hubo prácticamente dos países que fueron considerados los ganadores de la guerra. Vamos a ver quién se recuerda cuáles eran esos países. Estados, Ajá, Estados Unidos, sí. la Rusia. Unión, Sí, Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad? Muy bien, la gracias Unión por la Soviética. participación. Muy bien, gracias. Entonces, prácticamente estos dos países, habíamos dicho, quedaron como los ganadores, ¿verdad? Los virtuales ganadores de una Segunda Guerra Mundial que pues vuelve a dejar a Alemania, ¿verdad? Como un derrotado, como un humillado, ¿verdad? Y en fin, tantas otras cuestiones. Algo muy puntual que tal vez no hablamos tan detallado ese día que vimos la Segunda Guerra Mundial. Como ya decíamos, quedan como virtuales ganadores Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? No sé si se recuerdan del mapita que veíamos nosotros de Rusia junto a Alemania, pero realmente Alemania está junto a Rusia, están a la par, ¿verdad? Entonces, cuando Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad? En este caso, pues queda como virtual ganador junto a Estados Unidos, pues la Unión Soviética empieza incluso a, a invadir políticamente el territorio alemán también, ¿verdad? Porque pues quedaron como los ganadores, entonces tenían algunos privilegios, ¿verdad? Entonces, algo que quiero que quede muy en claro es esta parte para que podamos entender todo lo que viene posteriormente. Entonces, vemos que Alemania durante este tiempo se divide en una Alemania occidental y en una Alemania, pues que era prácticamente la misma región alemana que había estado durante todo el tiempo y se divide por el famoso y denominado Muro de Berlín. No sé si ustedes han escuchado del famoso Muro de Berlín, ¿sí? Pero la Alemania occidental, pues prácticamente era una parte de Alemania que era, digamos, de alguna forma regida y gobernada o indirectamente pues gobernada por la Unión Soviética, ¿sí? Por favor, no me estén rayando ahí la pantalla. Permítanme, solo voy a borrar esta parte. Ahí está, gracias. Entonces, eh, pues como ya decíamos, Alemania queda esta parte que es la Alemania occidental y pues prácticamente aquí empieza otro conflicto, ¿verdad? Pero el conflicto ahora es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Por ver quién era prácticamente el mejor país del mundo, ¿verdad? Entonces, como ya ellos dos habían quedado como los virtuales ganadores, pues empieza otro reto, ¿verdad? Empieza otra discusión y justamente vemos aquí bien o muy gráficamente ejemplificado, ¿verdad? En este caso, pues cada uno de ellos, ¿verdad? Mostrando su armamento militar, mostrando las bombas, la tecnología en aviones, incluso en el campo aéreo y astronáutico, pues incluso ahí se dio la guerra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante de esto, ¿sí? Entonces, para comenzar, veamos lo que nos dice aquí, ¿qué fue la Guerra Fría? Pues como ya decíamos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos y Rusia quedaron como los grandes ganadores.
con lo que empezó otro conflicto. En ese carro, pues la Guerra Fría. Y nos menciona aquí que se le llama la Guerra Fría porque nunca hubo disparos, nunca hubo bombardeos, nunca hubo ningún daño de una nación con la otra. Pero lastimosamente la situación era muy tensa a nivel mundial, ¿sí? Era muy tensa. Por ejemplo, cualquier nación que tuviera alianzas con Estados Unidos o con Rusia, pues automáticamente era vista como un enemigo, ¿verdad? Ya sea por Rusia o por Estados Unidos, ¿verdad? Porque estaban haciendo pues prácticamente alianzas, estaban haciendo acuerdos con el que consideraban enemigo en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, solo hubo amenazas, ¿verdad? En este caso entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ese momento, pero las acciones en todo momento fueron muy tensas, ¿sí? Entonces vamos a ver. Nos dice, pues la Guerra Fría fue un acontecimiento que estuvo en el mundo desde el año de 1947 hasta el año de 1989. Y esta, pues casi de alguna manera, si hubiera estallado, pues probablemente hubiera sido la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Nos dice, pues hubo una tensión de más de 40 años en los que el mundo estuvo bajo amenazas de guerra nuclear. ¿Verdad? Una guerra nuclear en la que se utilizaban, pues como bien su nombre lo dice, las bombas nucleares entre Estados Unidos y en ese denominado momento la Unión Soviética, que es lo que hoy conocemos como Rusia, ¿verdad? Estados Unidos pues dio préstamos a los países que estuvieron golpeados por la Segunda Guerra Mundial, lo cual Rusia pues no lo vio como, perdón, lo cual Rusia lo vio como una amenaza, ¿verdad? Entonces, ambos pelearon, como bien nos dice aquí, en política, en economía, en el aspecto militar, incluso en la astrología, astronomía, lo que es la carrera espacial, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente hubo un conflicto muy tenso dentro de ambas naciones. Veamos aquí esta imagen que nos ejemplifica muy bien lo que hablábamos nosotros, ¿verdad? Veamos que en el año 1957 nos dice el deseo humano de explorar el espacio se vio cumplido, perdón, en medio del drama de la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos en la carrera por dominar el espacio, ¿sí? En el año 1957, pues se lanza el primer satélite artificial de la Tierra, que lo lanza la Unión Soviética, fue el llamado Sputnik, ¿sí? Que se lanza, como lo vemos aquí, justamente en el año 1957. También en ese mismo año se lanza la primer tripulación al espacio por un ser vivo, que fue esta perrita que se llamaba Laika. También fue un logro de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, vemos que justamente aquí pues ya comienza a ser un poquito más tensa la situación, ¿verdad? Eh, en el año de 1961, pues el primer humano el primer humano está en el espacio, ¿sí? En el espacio, pero no en la luna, ¿sí? Que ese realmente pues fue un logro de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, el reto lunar, ¿verdad? Como ya decíamos, pues vemos que todos estos son logros de la Unión Soviética, pero viene también en el año 1961, el 25 de mayo, el discurso del presidente en ese momento, el presidente Kennedy, cuando anuncia el reto lunar, nos dice el presidente, pues pronunció un discurso en el cual tenían un plan ambicioso de Estados Unidos por lograr la luna, ¿verdad? Antes de que acabara la década entre 1960 y 1970, ¿verdad? Entonces, era lo que se estaban proponiendo durante ese momento, ¿verdad? Nos dice, pues, para el año 63, vemos que la primera mujer que viaja al espacio, ¿verdad? Es una mujer, pues, también de la Unión Soviética, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como el área de Rusia. También se da el primer paseo espacial. Estamos hablando que el hombre, pues, logra salir de la Tierra, pero solamente en las colindancias, ¿verdad? Con lo que es la atmósfera de nuestra Tierra únicamente, pero no logra llegar hasta la Luna todavía, ¿verdad? En el 4 y 18 de diciembre siempre del año de 1965, pues se lanza este satélite, ¿verdad? Por parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Y en el año de 1967, pues también la Unión Soviética pues vuelve a mandar otra tripulación, ¿verdad? Pero vemos que durante todo este tiempo pues prácticamente hubo una carrera y hubo una discusión muy importante sobre ver quién era el que más conquistaba todo esto, ¿verdad? Entonces en el año de 1969 pues ya se da lo del Apolo 11, ¿verdad? Que es la primera tripulación que llega realmente hasta la luna, ¿verdad? Con el famoso Neil Armstrong,
y todo el equipo de colaboradores astronautas que fueron las primeras personas en colocar un pie en la Luna, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que el logro de colocar de primero a un ser humano en el espacio fue de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces vemos que realmente aquí se ve ejemplificado todo este conflicto, toda esa rivalidad que se tenía entre ambas naciones, ¿verdad? Como ya decíamos, fue entre el año de 1947 al 89. Nunca se pelearon directamente, pero sí apoyaron a otros movimientos en el mundo. Y si recordamos, hablábamos la semana anterior cuando veíamos la parte de la contrarrevolución. ¿Quién se recuerda que hablamos de la contrarrevolución? Alguien que me diga ahí qué fue la contrarrevolución. Que active su micrófono y que me diga qué se recuerda. Ah, están muy tímidos hoy, no quieren hablar. Va. Miren, pues, si recordamos, decíamos que en Guatemala hubo una revolución, ¿verdad? Que acabó con la dictadura militar que se estuvo viviendo en Guatemala, ¿verdad? Pero llega la revolución y se vivieron 10 años de la década de oro de Guatemala. Guatemala era próspera, había trabajos, había avances en la agricultura, en la educación, en la salud, ¿verdad? Por ejemplo. Pero lastimosamente en el año 1954, era lo que hablábamos la semana pasada, llega la contrarrevolución, que fue un movimiento político impulsado por Estados Unidos, y se recuerdan que veíamos unas imágenes de los bombardeos a la ciudad capital, en el cual pues unos aviones estadounidenses pues bombardearon la capital de Guatemala con la finalidad de acabar con el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que era considerado un comunista, ¿sí? Y recordemos que todos los comunistas pues eran considerados de esta manera porque eran aliados a la Unión Soviética, ¿sí? Cosa que realmente pues no fue en Guatemala, porque solamente pues era, ¿cómo les diría yo? Un desarrollo por parte de Guatemala propio, no era impulsado por ninguna otra nación. Pero veamos aquí, cualquier movimiento de peligro en el mundo, ¿verdad? Era considerado por Estados Unidos como un comunista, como el caso de Guatemala, cuando Estados Unidos en el 54 pues apoya un movimiento contrarrevolucionario, ¿verdad? Como ya les decía, para remover del poder a un gobierno que según el pensamiento de los Estados Unidos pues era comunista, ¿verdad? Y era comunista, o esa era la percepción que ellos tenían del gobierno de Guatemala, porque si recuerdan, Jacobo Arbenz Guzmán lo que buscaba era apoderar a cada uno de los agricultores y sobre todo industrializar la economía, ¿sí? Esto iba a generar mucho más ganancias para Guatemala, entonces todos estos movimientos fueron mal vistos, ¿verdad?, por el gobierno estadounidense, y pues se le determinó que era un movimiento comunista, y con esta excusa pues se atacó a Guatemala, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, el presidente que queda con el movimiento contrarrevolucionario fue Carlos Castillo Armas, y que decíamos pues prácticamente fue un traidor a la patria porque se vendió, ¿verdad? Así muy fácil. Y que era lo que veíamos nosotros aquí, ¿verdad? La semana pasada. Sí, solo para que refresquemos esta parte, se da este movimiento contrarrevolucionario del año de 1954. Y pues como bien nos dice aquí, ¿verdad? Fue una acción liderada por el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional, apoyado por Estados Unidos, que bombardeó la capital. Estuvo liderado por Carlos Castillo Armas, que justamente lo vemos nosotros aquí en la imagen. Y aquí vemos las imágenes que ya veíamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Y pues con esto se pone fin a la democracia de Guatemala e inicia una nueva historia de corrupción, ¿verdad? Todo esto nosotros lo hablamos la semana pasada, si se recuerdan, ¿sí? Pero solo es para que quiero que vayamos amarrando un poquito las ideas de qué era lo que sucedía a nivel mundial con lo que sucedía a nivel guatemalteco, ¿verdad? Prácticamente al momento que se da la contrarrevolución en Guatemala, se está viviendo en el mundo la Guerra Fría, ¿sí? Una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Estamos? Y aquí era lo que ya veíamos nosotros la semana anterior, ¿verdad? Es prácticamente cuando Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Hace un contrato, ¿verdad? Con en ese momento, gobierno estadounidense, ¿verdad? Y pues lastimosamente, pues aquí vemos las bombas que cayeron sobre la capital de Guatemala y todas las muertes que hubo durante todos estos atentados, ¿sí? En el año de 1989 se pone el fin a la Guerra Fría. ¿Y cómo se le pone fin a la Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Como ya decíamos, el muro de Berlín fue una estructura que separó
a Alemania, ¿verdad? En una Alemania que era la que todos conocían con la Alemania occidental. Entonces, con este evento, ¿verdad? Se pone fin a la Guerra Fría. Entonces, vemos aquí justamente en este momento que se estrechan las manos, ¿verdad? Los mandatarios tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética en ese momento, ¿sí? Realmente, pues hay mucho que hablar acerca de la Guerra Fría. Incluso hubo un movimiento muy importante en Cuba, porque Cuba, pues sí fue una nación que durante mucho tiempo estuvo apoyada por la Unión Soviética. Y es por eso que los cubanos por muchos años, no sé si han escuchado canciones, películas, pero los cubanos por mucho tiempo tuvieron prohibida la entrada a los Estados Unidos. Y era justamente por esto, porque Cuba era un movimiento comunista, ¿verdad? Que era apoyado por la Unión Soviética de ese momento. Entonces, como ya decíamos, cualquier movimiento en el mundo, ¿verdad? Que era apoyado por la Unión Soviética, pues obviamente los Estados Unidos lo veía como un movimiento comunista y automáticamente esa nación era un enemigo para Estados Unidos, ¿verdad? Cosa pues que realmente como vemos no era como tal, ¿verdad? En el caso de Guatemala no lo era, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes, No, ¿no? ¿Seguros? Se dan cuenta, es un tema bastante sencillo. Esta es toda la presentación de esta semana, ¿verdad? Es un tema bastante sencillo. Les pregunto si tienen alguna duda porque ya la próxima semana pues vamos a ir ya casi que culminando con los eventos del siglo XX y pues necesito que vayamos amarrando realmente todo lo que nosotros hemos venido hablando durante las semanas anteriores, ¿verdad? Solo quiero que veamos algo bastante rápido, esto, ¿sí? Este mapita, ¿verdad? Es muy importante que pues vayan ahí amarrando algunas ideas respecto a las fechas, sobre todo, ¿verdad? Para que por favor pues se vayan haciendo una idea de cómo es que se fueron dando los eventos, ¿sí? Entonces este mapita, si se han dado cuenta, es lo que hemos estado viendo durante todas las semanas que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces eso sería nuestra clase por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda que me la pueda decir en este momento o alguna